¿Eres Candelaria o no? Por supuesto. Vale, vale, vale. Digo porque yo estoy, lo puedo ir retuiteando según pongas vos algo, ¿vale? Ok. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí presentando a dos exponentes del liberalismo, dos grandes personalidades del liberalismo, en una conferencia más online de la Fundación Libertad y Progreso. Agradezco especialmente a la Fundación Naumann por apoyar este tipo de actividades. Bueno, hoy contamos con el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, y con el doctor Carlos Rodríguez Brown, que van a estar conversando sobre los desafíos del liberalismo. El doctor Carlos Rodríguez Brown es economista argentino radicado en España, es doctor en economía, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Él combina la publicación de libros y artículos académicos con colaboración en medios de comunicación escritos y audiovisuales, y es un gran promotor de las ideas de la libertad. Cabe destacar también que el doctor Carlos Rodríguez Brown es miembro del Consejo Académico de Libertad y Progreso. Por su parte, el doctor Alberto Venegas Lynch, hijo, completó 2 doctorados, uno en Economía y otro en Ciencias de la Dirección. Es autor ya de más de 28 libros y miembro de la Academia de Ciencias Económicas y de la Academia de Ciencias aquí en Argentina. Y es quien preside el Consejo Académico de la Fundación Libertad y Progreso. Así que bueno, hecha esta breve presentación, le cedo la palabra al doctor Venegas Lynch, que dará inicio a este diálogo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Candelaria, por la presentación. Un gran gusto estar con Carlos. Gracias a la Fundación Libertad y Progreso y a la Fundación Naumann. Yo quiero, para no caer en lugares comunes, ya que el tema es desafíos liberales, poner un tema que creo que es el desafío y al mismo tiempo es un tema bastante descuidado por colegas y en general por distintos campos científicos, especialmente la psicología, la filosofía, el derecho, la economía. Tomar distancia de la coyuntura y ponernos en este tema que creo que es vital y que se refiere nada más y nada menos, me parece a mí, que a los cimientos de la sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana. El abandono de estos cimientos, que ahora me voy a referir, implica que la libertad es en realidad una ficción. Mi primera lectura respecto de este tema fue un libro del filósofo de la ciencia Karl Popper, en coautoría con el premio Nobel en Neurofisiología John Eccles, que tiene un título que ilustra mucho el contenido de lo que voy a comentar, que es The Self and Its Brain, el yo y su cerebro, dicho sea de paso muy bien traducido al castellano. La tesis central de ese libro, yo he escrito 9 ensayos respecto de este tema, llamado materialismo filosófico, o según la terminología popperiana, determinismo físico, y cada vez que he escrito es para agregar, afortunadamente, nueva bibliografía respecto de este tema. La tesis central de Popper y de Eccles y de los autores que luego voy a comentar en esta misma línea argumental, sostienen que nosotros, los seres humanos, no somos solo kilos de protoplasma, que tenemos estados de conciencia, que tenemos mente, que tenemos psique. Ahora, si no fuera así, para poner el contrafáctico o el otro lado de la argumentación, no podríamos revisar nuestros propios juicios, no habría tal cosa como proposiciones verdaderas o proposiciones falsas, no podríamos argumentar ni siquiera en favor del materialismo filosófico,
no habría ideas autogeneradas, no habría responsabilidad individual, ni moral, ni libertad. Esto último lo pongo en bastardilla, en letras muy grandes o en negritas para subrayar. Ni libertad. Es decir, seríamos loros con aspectos humanos, pero loros al fin, determinados a decir y hacer lo que estamos diciendo y haciendo. Ahora, Popper y también Eccles han elaborado en otros libros paralelos sobre este tema. El más conocido de Popper es Knowledge and the Mind-Body Problem, pero ha habido muchos otros trabajos que ha desarrollado. Ahora, también en paralelo ha habido otros autores, como adelanté, en la misma dirección. Uno es el premio Nobel en Física Max Planck, que distingue en un libro traducido hace mucho tiempo en editorial Losada, con el signo, entre el signo de interrogación, hacia dónde va la ciencia, Max Planck, distingue lo que son relaciones causales de motivos. Los motivos en el ser humano es distinto de los nexos causales, en este caso, inherentes, inexorablemente inherentes a la materia. Por eso es que Max Planck hace esta diferenciación. Hay un ejercicio que es muy interesante, me parece a mí, en estos minutos que tengo, que fue iniciado por el matemático Alan Turing. Alan Turing dice, pongamos a un fulano en un cuarto con una computadora y dos terminales en cuartos anexos. Uno de una computadora y otro manejada por un ser humano. Hágale a la computadora todas las preguntas que le dé la gana y si usted no nota diferencia, no hay diferencia entre la máquina y el ser humano. Eso fue refutado por John Searle, filósofo, que estableció lo que se llamó el experimento del cuarto chino. O sea, poner a un fulano en un cuarto, absolutamente ese fulano, ignorante del lenguaje o de la lengua china, a traducir un poema chino. Y lo hace a la perfección. Pero, y este pero es muy importante, se le da a esa persona códigos para que calcen en perfectas traducciones. Eso es el programa. Y en ese sentido, Raymond Tallis, de Cambridge, hace elaboraciones paralelas a esto que me parece que son interesantes. Dice, por ejemplo, tenemos la costumbre, la maldita costumbre, agregaría yo, de hablar de la memoria de la computadora. Pero la computadora no tiene memoria el ser humano. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, según la edad que tengamos, usualmente para acordarse de algo hacían un nudo en el pañuelo y nadie en su sano juicio va a decir qué memoria tiene el pañuelo. O cuando guardamos archivos en un galpón, no decimos qué memoria tiene el galpón. Lo mismo va para el concepto de cálculo. En realidad decimos la computadora. En realidad la computadora no computa, son impulsos eléctricos. El que computa y calcula es el ser humano. Y por último, Talling señala el comentario impropio de hablar de inteligencia artificial. La inteligencia es un atributo del ser humano, es interlegum, captar esencias que no captan los aparatos. En este sentido, hay una persona que estoy seguro que Carlos ha leído, muy, muy alejada de nuestra tradición liberal, contraria a la tradición liberal, diría yo, pero un extraordinario lingüista, que es Noam Chomsky. Noam Chomsky, en un tratado que se llama Mind and Language, explica la diferencia entre los estados de conciencia y la parte física corporal, los kilos de protoplasma, como decíamos, y da un ejemplo sumamente interesante que no nos vamos a detener acá, cómo funciona la mente y cómo funcionan los aparatos que llamamos computadoras en una partida de ajedrez. Y resulta sumamente interesante. Hay un autor muy conocido en los medios liberales, psiquiatra y abogado, muerto hace relativamente poco,
profesor emérito en la Universidad de New York, húngaro de origen, Thomas Szasz, S-Z-A-S-Z, donde él dice, nosotros tenemos la costumbre, cuando nos topamos con una persona que dice disparates, decir, ese fulano o fulana es un enfermo o enferma mental. Bueno, esto es un error, dice Thomas Szasz. Hay 8 o 9 libros traducidos al castellano de Thomas Szasz, pero el más conocido, el de mayor difusión, es El mito de la enfermedad mental, porque dice, desde el punto de vista de la patología, una enfermedad es una lesión de células, de tejidos, de cuerpos, pero no hay tal cosa como enfermedad de las ideas. Está mal aplicado el concepto de enfermedad mental. En realidad, y no es para entrar acá en disquisiciones sobre esto, pero puede haber problemas en neurotransmisores, en la sinapsis, problemas químicos, digamos, en la persona, pero no enfermedad mental. Y por último, 2 autores adicionales que ilustran este tema. Uno es Howard Robinson, que dice que toda nuestra estructura física está expuesta para investigaciones de terceros. Cualquier persona que sabe puede investigar qué le pasa físicamente a una persona. Sin embargo, la mente, sin embargo, los pensamientos, solo tiene acceso el sujeto en cuestión, para mostrar de nuevo estas diferencias, que son ilustradas por un filósofo, sacerdote, el argentino, que vive en Roma y da clases ahí de filosofía, se ocupa principalmente de la llamada neurociencia, donde ilustra con lo siguiente esto. Alguien puede decir, cuando se encuentra con un amigo, mi mano te saluda, o puede también decir, mis ojos te están mirando, pero en realidad, dice el doctor sacerdote Sanguinetti, en realidad la expresión debería de ser, yo te saludo a través de mi mano, o yo te veo a través de mis ojos. O sea, no es un conjunto de moléculas, sino otra vez estados de conciencia y mente. Yo veo, Carlos, que hay trabajos muy sofisticados y muy interesantes de nuestros queridos colegas y amigos liberales, pero exploran poco o tienen poco interés con este tema, que es nada menos que del cimiento. Y como sabemos, desde el punto de vista de la arquitectura, no es un buen futuro para una casa empezar por el techo y olvidarse de los cimientos. Los cimientos, o sea, la fundamentación del libre albedrío y de la libertad misma, me parece que es importante explorarla. No quiero hacer de esto, y termino aquí, con una cuestión ad hominem, pero hay un ex ministro de la Corte Argentina, de la Corte Suprema de Justicia, profesor de Derecho Penal, él, que dice e insiste, y tiene una escuela importante, especialmente la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que dice que a los delincuentes, a los criminales, no hay que detenerlos ni castigarlos porque no son responsables de sus actos. Esto es, el silogismo que hace es correcto, pero la premisa está mal. Está partiendo del determinismo físico o del materialismo filosófico. Bueno, esto muy resumidamente es lo que quiero presentar como un desafío. Hay muchos desafíos, desde luego, pero un desafío para nosotros los liberales, para hacernos la autocrítica, que deberíamos de explorar más esta avenida. Si no es a Candelaria, ¿empiezo yo o cómo hacemos? Adelante, Carlos. Vale, de acuerdo, muy bien. Pues nada, muchas gracias a Candelaria por la presentación, y siempre es un gusto estar en Libertad y Progreso, y sobre todo contigo, Alberto, charlando. Me ha gustado mucho que hayas recordado a Popper, porque también yo estaba pensando en utilizarlo. Y yo creo que podemos avanzar sobre esta noción tan importante que has planteado, ¿no? La cuestión de la libertad y de la responsabilidad, que a veces, como bien dices, no exploramos con suficiente detenimiento, ¿no?
y esto me lleva a recordar lo que una vez hablé con el propio Popper, ¿no? Para nuestros oyentes que quizá no lo conozcan, Karl Popper es uno de los grandes pensadores del siglo XX, era austríaco, pero vivió pues toda la vida en Inglaterra. Y es autor de superclásicos como La sociedad abierta y sus enemigos, a la que hacía referencia Alberto, o por supuesto, La miseria del historicismo, ese libro de los años 30, tan valioso, que tiene muchísimo que ver con lo que hablaba Alberto hace un momento, ¿no? La fantasía esa de que hay leyes históricas inapelables que de alguna manera disuelven tanto la libertad como la responsabilidad humana. Y gracias a que Popper fue maestro de Pedro Schwartz, a quien Alberto conoce muy bien, y Pedro Schwartz fue y es mi maestro, pues yo le conocí a Popper y le entrevisté pues, varias veces que vino a España. Y recuerdo que una cosa que él insistía y que provocaba bastante escándalo entre los liberales, decía, estamos viviendo, estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90, estamos viviendo en la mejor época que la humanidad ha vivido nunca. Entonces, claro, la gente dice, no, pero ¿qué? ¿Cómo puede usted decir eso? ¿Cómo puede usted decir eso? Claro, hay que entender la historia que había vivido él y la historia que vivió el mundo. Imaginaros la gente como Popper o como Hayek, que es la gente que nació a finales del siglo XIX y que murió pues, en los años 80 o 90 del siglo XX, ¿no? Lo que habían vivido ellos, pues para cualquiera de ellos, plantado en el año 1990 o incluso hoy, pues con mucha diferencia era el mundo que vivían, el mejor mundo de todos los tiempos, en términos de prosperidad y en términos de libertad también, con todos los matices. Digo esto porque a veces incluso los liberales cultivan la melancolía, ¿no? Y me acuerdo que Adam Smith, en la teoría de los sentimientos morales, ironiza, dice, esos moralistas quejumbrosos y melancólicos que siempre nos reprochan que seamos felices cuando hay tanta gente que tiene tantos problemas, ¿no? Pues Popper seguía esa misma línea. Incluso decía un poco más, decía, si uno quiere tener prestigio intelectual, uno tiene que decir que todo va mal. Si dice que todo va mal, entonces ya lo van a apreciar, como si fuera una mente profunda. Pero si dice que las cosas van más o menos bien, pues entonces le considerarán poco menos que un frívolo. Pues a mí me parece que uno de los desafíos que tenemos los liberales es reconocer lo que ha pasado. Es que los avances en términos de la libertad y de la responsabilidad pues han sido extraordinarios en los últimos 50 años. Extraordinarios. Es un mundo irreconocible comparado con los 50 años anteriores. Y yo comprendo que a veces cuando estamos atrapados por la coyuntura, esta perspectiva de largo plazo no resulta quizás fácil de aprender. Pero yo creo que es una responsabilidad nuestra. Es nuestra responsabilidad decir, oiga, pues esto está bien. Y nosotros hemos vivido, nuestra generación, pues el colapso de los dos regímenes más criminales de todos los tiempos, ¿no? El nazismo y el comunismo. Ambos dos grandes enemigos del liberalismo, no por casualidad, ¿no? Bueno, pues se han hundido. E incluso en nuestro tiempo, donde a veces tenemos la tentación de pensar, estamos otra vez con los problemas de antes, pues si tomamos la perspectiva y analizamos, por ejemplo, nuestros continentes, América y Europa, es que hubo un tiempo no demasiado lejano en donde yo recuerdo que se hablaba con admiración del comunismo, ¿no? Pues ya no. Incluso más. Se hablaba con admiración
de los sandinistas, por ejemplo. Y hoy el sandinismo es un régimen apestado. Y esto es natural, y así como vosotros leéis pues, la prensa de Argentina, yo leo la prensa española, yo recuerdo muy bien al diario El País, el principal diario español, políticamente correcto, más bien de centro-izquierda, pues hablando maravillas de los sandinistas, ¿eh? Y sin embargo, pues hoy mismo lo estaba leyendo esta mañana, denunciando la corrupción del régimen. Quiero decir, me parece que uno de nuestros desafíos a la hora de asumir esa responsabilidad fundamental que nos pedía Alberto es reconocer lo que hemos avanzado. Esto, como siempre, no quiere decir que estemos en nada parecido al paraíso, pues eso sería idiota, ¿no? Pero reconocer los avances a mí me parece extraordinario. Había un liberal español, cuando yo llegué a España en el año 77, que se llamaba Garrigues, Joaquín Garrigues Walker. Y yo estaba, por desgracia, muy enfermo y murió poco después, pero yo le conocí. Y él tenía una frase muy famosa, decía, los liberales españoles cabemos en un taxi. Pues yo creo que era verdad, ¿eh? Y no lo es. Y desde luego cuando yo estudiaba en la Argentina, a mí nadie me habló del liberalismo nunca, ¿eh? Y eso podría contarlo Alberto de su padre, claro, que fue un pionero del liberalismo en Argentina. Pues muy probablemente en la época de tu padre, Alberto, pues los liberales argentinos pues también cabían en un taxi. Pues esto ya no es verdad. Y como no es verdad, pues hay que señalarlo. Y así como está la Fundación Libertad y Progreso, pues en España tenemos, no sé, el Instituto Juan de Mariana, que tú conoces bien. Y eso es un extraordinario avance que tenemos que reconocer. Y el otro mensaje, también en la línea de juntar la libertad con la responsabilidad, es un mensaje muy, muy viejo, así que por eso lo voy a decir rápidamente y con eso podemos terminar y pasar a la conversación. Es el mensaje de la cautela, ¿no? El viejo mensaje de Jefferson de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y yo añadiría algo más. Cuando decimos eterna vigilancia, a menudo pensamos en los enemigos de la libertad. Y es muy fácil darse cuenta de que tenemos que estar vigilantes ante los enemigos. Porque si tú ves a un nazi, a un comunista, a un populista, a un peronista, a un nacionalista, a ese amplio abanico antiliberal de las personas que someten al ser humano responsable a consideraciones plausibles de carácter colectivo, pues es relativamente fácil para un liberal pues levantar la mano y protestar y señalar. Más difícil es hacer lo que nos urgía hacer Alberto hace un momento, que es mirar los problemas que tenemos nosotros mismos. Es decir, los propios liberales, por pesimismo excesivo, pero también por optimismo excesivo, o por ignorancia de estos problemas, estos cimientos a los que nos invitaba Alberto a atender, pues a veces también necesitamos ser vigilados, tan vigilantes como vigilados, y buscar en todo el abanico, digamos, de los propios liberales, cuáles son nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestras contradicciones. Hay un ejemplo que es muy evidente, y es cuando aparece un político que parece que es liberal, suscita en muchos liberales un gran entusiasmo. ¿Por qué? Porque hay pocos. Entonces, cuando aparece uno, pues la gente se entusiasma. Y, a ver, me aclaro, no es que me parezca mal, digo, me parece bien que se distinga cuando aparece una señora que se llama Margaret Thatcher, pues parece bien que la aplaudamos en lugar de la señora de Kirchner. Quiero decir, es evidente que hay diferencias muy sustanciales y entonces es natural que tengamos más simpatías por una que por la otra. Pero a veces vamos un poquito demasiado lejos. A veces les concedemos a los políticos, cuando sintonizan con nuestras ideas, un crédito excesivo.
Y esto me parece muy peligroso, porque otra vez lo que hace es ignorar las características y las dimensiones específicas que tiene que tiene la política, que es un universo especial, que tiene unas reglas. Y si desde fuera pretendemos jugar con esas reglas, nos vamos a equivocar. Es decir, no por casualidad hablaba Max Weber de el político y el científico, en el sentido de que son cosas distintas. Si uno es un analista o propugna una serie de ideas, no es lo mismo que si uno es un gobernante. Entonces, incluso en ese caso, como digo, tenemos que estar vigilantes los liberales. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría tomar los puntos muy jugosos, y no es de extrañar ni llama la atención, tratándose de Carlos Rodríguez Brown, que sus puntos han sido jugosos, comenzando con esta frase de Jefferson: el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y nuestra obligación moral, y cuando digo nuestra, no estoy diciendo de determinada profesión, yo diría de todos los seres humanos, no importa a qué se dediquen, si a la música, a la jardinería, a la literatura, a la filosofía o lo que fuera, todos estamos interesados en que se nos respete, ergo, todos tenemos que contribuir a sustentar los pilares de la sociedad abierta y no esperar que esto lo hagan otros. Ahora, Tocqueville, no en su trabajo más conocido, La democracia en América, sino en uno menos conocido, El antiguo régimen y la Revolución Francesa, él dice algo muy cierto que a mi juicio ha ocurrido en la Argentina y lamentablemente también en el baluarte del mundo libre en Estados Unidos, y es que en países donde ha habido un gran progreso moral y material, la gente tiende a dar eso por sentado. Y ese es el momento fatal, puesto que los espacios los ocupan otras tradiciones de pensamiento, en el caso argentino, los de la CEPAL, los keynesianos, estatistas, marxistas, socialistas, etc. Y cuando se produjo la confrontación respecto de con los herederos de la llamada generación del 37, Alberti y sus amigos, o la generación del 80, después de la primera presidencia de Roca, resulta que no tenían nada que responder porque no habían estudiado, no podían defender esto. Por eso lo que dice Carlos de la cuestión de la autocrítica a nosotros los liberales, viene este punto que lo pongo como una nota a pie de página. ¿Qué pasa con aquellas personas que son honestas intelectuales y que quieren lo mismo que nosotros, léase el bienestar del prójimo, sin embargo rechazan el mensaje liberal? Generalmente, no siempre, pero digamos, son gente que trabaja mucho, digamos, con el arte, con la parte creativa, escritores, escultores, pintores, sacerdotes, diría yo, que cuando se refieren a temas sociales, tratamos de acercarnos y decir, mire, lo que usted está diciendo contradice sus propios objetivos porque está condenando a gente a la miseria. Y la respuesta es más o menos así. No me venga usted con ruido metálico a hablarme de rendimientos decrecientes, de oferta y demanda, y de sistemas bancarios, porque yo estoy en un nivel espiritual superior. Y se hace difícil la conexión, pero en todo caso, si la premisa es que son honestos intelectuales y quieren lo mismo que nosotros y no aceptan el mensaje liberal, el problema está en nosotros. En lugar de estar diciendo, ¿por qué diablos la gente no entiende lo que estoy diciendo? Es mucho mejor decir, ¿por qué diablos soy tan inepto para pasar el mensaje? Y eso nos va a hacer mejor los deberes, preparar mejor otra clase, preparar mejor otro libro, ensayo o artículo. Ahora, mucha razón tiene Carlos cuando decía, en la época de mi padre, y yo confieso, como he repetido varias veces, adhiero al liberalismo gracias a la paciencia infinita de mi padre de mostrarme otros lados de la biblioteca, porque a pesar de haber completado 2 doctorados, nunca, igual que Carlos, nunca escuché algo más o menos razonable de esa tradición de pensamiento. Y es cierto
que en el año 42, cuando empezó mi padre en la Facultad de Ciencias Económicas, con un seminario del recién traducido libro del Fondo de Cultura Económica, Prosperidad y Depresión de Gottfried Haberler, sobraba espacio en un taxi, yo diría. Eran 4 los del seminario. Uno de los cuales después fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y recibió calurosamente la idea de mi padre de invitarlo a Mises en el aula magna de la UBA en el año 59. Sin embargo, ahora, especialmente la gente joven, diría yo, es increíble la reacción, las fundaciones como la que estamos ahora utilizando, Libertad y Progreso, para este intercambio amistoso, fundación en Tucumán, en Santa Fe, en Mendoza, Córdoba, Corrientes, pero desde luego que no es ni remotamente suficiente, porque por ahora, a pesar de lo que dice Carlos, comparándonos con Hitler, la época de Hitler y Stalin, por ahora observamos que en nuestra región se revierten algunas de las cosas bien hechas, como el caso chileno, el caso peruano, el caso colombiano. Bueno, el lamentable caso que ha mencionado Carlos de Nicaragua, el lamentable caso de aquel personaje del Orinoco que habla con los pajaritos en Venezuela, para no decir nada del caso cubano, lo que ocurre con algunos nacionalismos y xenofobias en Europa. Tenemos lamentablemente un papa peronista. En Estados Unidos, yo he escrito un libro que la primera edición fue del Fondo de Cultura Económica y la segunda por Unión Editorial de Madrid, Estados Unidos contra Estados Unidos, que Carlos tuvo la inmensa generosidad de escribir un prólogo para ese libro y el prefacio lo escribió Álvaro Vargas Llosa, donde trato en esa investigación de 500 páginas mostrar el declive en Estados Unidos respecto de los valores y los principios de los padres fundadores. Ahora, como nos ha dicho nuestro tan apreciado Milton Friedman, en un célebre ensayo que traduje cuando era rector de SIADE, tradujimos en la revista académica Libertas, que escribió junto con Rose Friedman, donde él dice, si queremos mirar el futuro, y acá no se trata de bola de cristal ni hacer prognosis, sino tener conjeturas respecto del futuro, no tenemos que mirar el mar en la superficie de lo que está ocurriendo, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de zambullirnos y prestar mucha atención a las corrientes subterráneas, porque eso nos va a decir cuál va a ser el futuro. Y las corrientes subterráneas, como en alguna medida ha dicho Carlos, es cierto, se refieren al espíritu liberal, que ya no es más un improperio, sino algo corriente que vemos utilizar hasta en los medios de comunicación masivos por periodistas que hace un rato, o no tanto rato, digamos, pero hace algún tiempo, eran marxistas o gramscianos, y ahora están en un proceso de evolución sumamente interesante. Entonces, me parece que una de las cosas, y termino con esto, que nos debemos es, para seguir con lo que nos ha presentado Carlos de la Sociedad Abierta y sus enemigos, The Open Society and its Enemies de Karl Popper, sobre todo en aquel debate que mantiene con la idea del filósofo rey de Platón. Esto es, nada de estadistas ni filósofos rey. Lo que importa son las instituciones, como dice Popper, y pongo comillas, para que el gobierno haga el menor daño posible. Entonces, ¿quién sabe de ustedes que nos están escuchando quién es el presidente o el primer ministro de Suiza? Nadie sabe, porque lo que importa son las instituciones y no los caudillajes a que estamos acostumbrados. Entonces, me parece que tenemos que trabajar las neuronas e imaginar, como nos aconseja Hayek en Law, Legislation and Liberty, nuevos límites y vallas para el Leviatán. Porque por ahora, como dice Hayek, hemos fracasado en ponerle límites, porque se utiliza la democracia hoy en un sentido opuesto, para citar un autor contemporáneo, Giovanni Sartori, y se asemeja mucho más lo que está pasando en muchos países a la cleptocracia, o sea, gobiernos de ladrones, de sueños de vida, de propiedades y de libertades.
y antes de que el globo terráqueo se convierta en un gulag en nombre de la democracia, como está, como digo, ocurriendo en los países que mencioné, tenemos que poner nuevos límites. Bruno Leoni ha sugerido algunos para el Poder Judicial, el mismo Hayek ha sugerido otros para el Legislativo. En un pasaje poco explorado de Montesquieu hay un concepto muy interesante en el espíritu de las leyes que también habría que explorar. Pero si la audiencia considera que lo que dice Hayek, Bruno Leoni o Montesquieu para el Ejecutivo, Legislativo y Judicial no son convenientes, pues pensemos en otra cosa, pero no nos quedemos con los brazos cruzados simplemente cambiando ideas de cuál será el resultado de la próxima elección. Eso es lo que quería comentar. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Vamos a seguir. Voy a ir tirando del hilo que me dejas, Alberto, en tres asuntos. La cuestión de la economía y la libertad, la situación de América y la cuestión de la cultura, que me parece importantísima. Este reproche lo hemos sufrido muchas veces. Cuando hablamos de libertad y la gente pues dice, no, pues se habla de economía y la libertad va más allá de la economía, y por supuesto si encima utilizas alguna jerga técnica, pues muchísimo peor, ¿no? Y entonces me acuerdo que la primera mitad de los años 90 hicimos en Santander, en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, un seminario sobre Popper con Popper, una cosa extraordinaria. Porque había gente como Anthony de Jassé, estaba Mario Vargas Llosa, en fin, había gente interesantísima, y es un privilegio único, ¿no? Hacer un seminario sobre la obra de un autor con el autor presente. Bueno, pues entonces estuvimos ahí una semana, nos entretuvimos muchísimo, y como y Pedro Sbar, que lo organizaba, pues nos pedía a sus discípulos que hablábamos inglés que estuviéramos con Popper y lo sacáramos a pasear y ya habláramos con él. Y así que pues hablamos bastante con él. Y una de las cosas que le preguntábamos tuvo que ver con esto. Porque le preguntamos directamente, señor Sir Carl, dice, ¿a usted qué le parece que esto de la libertad, dice, sea tan buena para la economía? Y dijo Popper, esa es una muy feliz coincidencia. That is a very happy coincidence. Vamos a ver, era una boutade, porque no es una coincidencia. Pues, digamos, si los mismos cubanos que malviven en La Habana prosperan en Miami, no es una coincidencia. Pero en el fondo tenía razón. En el sentido de que tú tienes que defender la libertad por ella misma. No tienes que hacer una defensa consecuencialista o teleológica de la libertad. Tú no defiendes la libertad porque tiene buenos efectos económicos. Imagínate que los tuviera malos. O sea, imagínate que te demuestran con pelos y señales que la economía de Hitler pues fue extraordinaria, que fue la mejor para Europa, que había unas autopistas buenísimas, por cierto, eran muy buenas las autopistas de Hitler, pero y entonces tú dirías, ¿y a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Lo más importante es que el nacionalsocialismo pues, pisoteó los derechos y las libertades de millones y millones de personas, y eso lo convierte en un régimen degenerado independientemente de la economía. O sea que, como ves, terminamos volviendo a Popper. El segundo punto es lo de Chile. Efectivamente, tú puedes hacer este análisis, ¿no? Pero que es un análisis genuino. Habría que compensarlo con el señor Lasso en Ecuador, ¿no? Pero en fin, siempre puedes decir esto pues ha habido retrocesos. Pero vamos a ver, Alberto, ¿quién nos ha dicho que esto iba a ser un lecho de rosas? Esto a lo mejor, otra vez, es un espejismo hijo de la caída del muro de Berlín, que siendo, pues yo creo que junto con la caída de Hitler, la mejor noticia del siglo XX, pues pudo haber llevado a una conclusión demasiado optimista, que es decir, se acabó. Como dices tú, bajas los brazos y ¿a qué me voy yo a ocupar? Si ya está, si ya acabó, ya se acabó el comunismo. Bueno, pues es un grave error. En el momento que haces eso,
pues entonces te pasan cosas como la de Chile, que además, tú mismo lo has dicho, el Bocazas este que habla con los pajaritos, como habla tanto, lo dijo que habían pensado lo de Chile, que lo habían planificado, y que Chile, la batalla por la libertad en América Latina, se libraba en Chile. Era muy importante hacer lo que hicieron en Chile. Era muy importante. ¿Por qué? Y porque era un éxito. Era un éxito. Era un país que los argentinos de nuestra generación y los anteriores, pues consideraban, lo miraban por encima del hombro, ¿no? Pues mira, ahora durante muchos años pudieron mirar ellos por encima del hombro a los argentinos, porque gracias a las instituciones de la libertad, pues se convirtieron en un país próspero, libre, con pensiones privadas. Era el infierno para los socialistas. Tenían que acabar con él y por eso organizaron esto, que por supuesto estuvo lejos de ser una cosa espontánea. Y por último, la cuestión de la cultura. Me parece capital lo que ha dicho, me parece importantísimo. Tienes toda la razón. Si no nos entienden, la culpa es nuestra. Es evidente, no es que la gente sea boba, la culpa es nuestra. Pues nosotros tenemos la posibilidad de manejarnos en ese mundo. Quizá no la hemos explorado lo suficiente. No hemos explorado lo suficiente la potencia, a ver, ¿cómo te lo digo? Dos asuntos. Primero, la crítica a los intelectuales, toda la línea hayekiana. Eso es una labor importante, explicar lo que significa la arrogancia, la fatal conceit, la presunción, eso es una línea. No hay que cejar en eso, y es una batalla constante porque tienen muchísimo control sobre los medios de comunicación. El otro día leí en El País un artículo que decía: vuelven los impuestos, ¿no? Celebrando el acuerdo del G7. Yo dije, pero vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Es que alguien piensa que se habían marchado? Pues hay una especie de fantasía de que después del año 89 hubo un exceso de liberalismo, el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Eso hay que batallar, refutar. Y otro asunto que me parece de enorme interés y que hemos explorado poco, es que damos por sentado a menudo que el mundo de la cultura es un mundo per se hostil al liberalismo. Porque lo que estamos viendo en los autores, los escritores, las películas, estamos viendo constantemente mensajes contrarios. Pero en realidad, yo creo que otra vez, por recordar a Bastiat, es ce qu'on voit y ce qu'on ne voit pas, porque a veces no estamos viendo que hay una carga liberal en la cultura muy importante. Y no le estamos sacando el jugo que podríamos. Estoy hablando desde la antigua Grecia hasta El Señor de los Anillos, y pasando por Borges o pasando por Cervantes o Shakespeare. Hay una fuerza liberal en la cultura que a veces no aprovechamos porque lo consideramos un terreno, una batalla perdida. Bueno, ya que, Carlos, tú tocaste esa anécdota, esa experiencia tan interesante y tan fértil en Salamanca con Popper, y lo mencionaste en ese contexto a Anthony de Jazet, yo quiero retomar eso para subrayar que desde mi perspectiva, Anthony de Jazet es posiblemente el pensador liberal no solo más prolífico, sino más fértil y más creativo de todos los que yo conozco. Yo tuve el privilegio de dirigir un Liberty Fund, que son estos seminarios que se hacen en distintas partes del mundo, en lo que era el Hotel Plaza, con la presencia de Anthony de Jazet, de Jim Buchanan, de Bruce Benson y otros, con el autor presente, como tú dijiste. Eso es una experiencia muy, muy interesante, donde analizamos ese libro, que es una colección de ensayos, como varios de los de Anthony de Jazet, que es Against Politics. Analizamos durante 3 días ese libro
A mí personalmente, Anthony Yasset, a pesar de que lo considero, como digo, muy prolífico, muy fértil, muy creativo, me resulta algunos de sus trabajos de difícil lectura, tengo que leerlo varias veces. Yo otra vez en ESIADE lo he invitado a dar seminarios, ha tenido un gran éxito con estudiantes, y quería subrayar esa experiencia. Ahora, otro punto que tocaste, Carlos, y para usar la dialéctica hayekiana, es que nosotros los liberales estamos desde luego en desventaja, en el sentido que, como decía Hayek, la economía es contraintuitiva. Lo primero que pensamos está mal. Hay que tomar distancia, meditar, y resulta difícil ante la opinión pública, en lugar de usar frases cortas y efectistas que van a las emociones, decir un minuto, quiero hacer una cadena lógica, y bueno, ahí hay que remontar la montaña y explicar la cuestión, que se hace sumamente atractivo cuando uno tiene la oportunidad de estar frente a alumnos un semestre, un año, porque al tener la posibilidad, y yo tengo un latiguillo el primer día de clase que digo, si algo no resulta claro, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo, discútanme, pero si creen que están de acuerdo y creen que lo que digo es claro, hagan de abogado del diablo, porque ese ejercicio es muy importante, porque prima facie puede aparecer algo que es claro y resulta que cuando empieza el debate no era claro, había que pulir determinados ángulos, etc. Pero en todo caso, las experiencias es que uno establece al final una especie de relación de amistad con los estudiantes, y cuando a uno le dicen, esto me cambió la perspectiva, me cambió los horizontes, eso no tiene precio, es una alegría, satisfacción, digamos, y gratificación ilimitada. Por eso es tan importante, y no tenemos ahora espacio para elaborar sobre eso, pero una cosa que tendríamos que revisar es preguntarnos, ¿no será que algunos liberales tratan de hacer bien aquello que está mal? Por ejemplo, dicen, hay que tener un buen ministro de Educación o de Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura es en realidad en sí mismo una cachetada a la inteligencia. Si nosotros decimos que la educación requiere puertas y ventanas abiertas, es un proceso de prueba y error, que no llegamos a una meta acá abajo de la computadora. Tengo esta frase que es el moto o el lema de la Royal Society de Londres, nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Si eso es correcto, ¿qué es eso de imponer estructuras curriculares desde los ministerios de educación? Ahora, por último, y con este poco tiempo, ya van siendo casi las 2 de la tarde, son las 2 menos 10, pero en fin, quería poner algo que es más bien una pregunta a Carlos. Y es que en esta secuencia de actos académicos en ESIADE, una de las personas que invité y no pudo asistir fue precisamente Popper. Pero tuvimos una correspondencia muy corta, de una ida y vuelta solamente, en esa época no había internet ni mails, donde yo le discutía lo que él llamó la paradoja de la tolerancia. Hay autores como Salvador de Madariaga, como Sidney Hook, ex marxista, pero con contribuciones notables luego de su cambio, digamos, al espíritu liberal, donde dice que lo que ahora yo voy a manifestar somos liberales ritualistas y que no nos damos cuenta del peligro. Porque Popper decía, hay que ser tolerante con todos menos con los intolerantes. Yo comprendo que si de lo que se trata es del Código Penal, proscribir el asesinato, el robo, etc., pero me parece que esa paradoja encierra un pequeño peligro. Y es esto, a veces cuando debatimos estas cuestiones, yo pongo el ejemplo de Platón. Como se sabe, en la República, Platón suscribía la tragedia de los comunes, es decir, el comunismo, que fue en parte
refutado por Aristóteles, pero en fin. Yo pregunto, la tesis de Platón, ¿hay que limitarla en el aula? ¿Hay que limitarla en la plaza pública? ¿Hay que limitarla cuando se introduce parcial o totalmente en un programa político? Yo creo que no. Yo creo que esas limitaciones son un boomerang muy peligroso. La única defensa que tenemos son las ideas, es la argumentación, es el debate. Que por otra parte, te agrego, Carlos, que el otro día le dije a Fontevecchia, que es el editor y dueño del editorial Perfil en la Argentina, que dijo algo muy popperiano. Dijo, en un debate, el que pierde gana porque se lleva los argumentos de la contraparte. Y eso es cierto. Entonces me parece que hay que dar rienda suelta a todas las ideas. Alguien puede decir, bueno, pero el comunismo, la cosa de los nazis, en fin. Yo comprendo y otra vez subrayo lo del Código Penal, pero en materia de debate de ideas yo creo que tienen que estar las puertas completamente abiertas y tenemos que tolerar a los intolerantes. Y comprendemos, creo, advertimos el peligro si eso llega a tener éxito, pero la forma de frenarlo es solamente... Bueno, en realidad en este intercambio de Popper que yo planteé el tema, me volvió a repetir básicamente lo que ya estaba en su libro. Pero es más bien una consulta, un signo de interrogación, y esto no va para nada en desmedro de las contribuciones fenomenales que ha hecho Popper, no solamente en La miseria del historicismo que tú mencionaste y en tantos otros libros. Pero para mí, Alberto, la enseñanza primordial de Popper es que el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Por eso, y ahora termino con esto, hay quienes dicen, bueno, pero para mostrar una verdad hay que verificarla empíricamente, si no, no tiene sentido, es algo metafísico y algo sin sentido. Morris Cohen, en Introducción a la Lógica, se imagina un diálogo con el fulano que dice eso, que la verdad solo es sustentada, probada, cuando se verifica empíricamente, le dice a ese fulano imaginario, oiga señor, eso que usted está diciendo no es verificable empíricamente, primero. Y segundo, Popper nos enseña que nada en la ciencia es verificable, todo es corroborable provisoriamente, abierto a refutaciones. Esto es. Muy bien, pues buenísimos dos temas, de Anthony de Jazet y de lo de la tolerancia. Yo estoy contigo. Anthony de Jazet me parece el pensador liberal más importante de nuestro tiempo. ¿Sí? Era los que hemos tenido el placer de conocerle y disfrutar de su amistad durante muchos años, pues hemos aprendido muchísimo. Desde luego, yo nunca permito estar muy lejos de Tony de Jazet. De hecho, aquí están todos sus libros, incluido el que acabas de mencionar tú de Against Politics, pero me acordé por estos otros libros, fíjate, porque es verdad que Tony de Jazet es un autor complicado, es un autor verdaderamente es enjundioso, pero no siempre asequible, y por lo tanto requiere mucho esfuerzo para sus grandes obras, ¿no? Sus grandes El Estado, su estudio sobre los bienes públicos, estos libros de ensayos, varios de ellos, Justice and its Surroundings. Estoy contigo. Sin embargo, también escribió otras cosas. Escribió pequeños artículos, y que son, muchos de ellos, auténticas joyas. Y los ha publicado el Liberty Fund, editados por un discípulo alemán que tenía Tony de Jazet, que es Hartmut Klimt. Y aquí tienes alguno, por ejemplo, Political Philosophy Clearly, o Economic Sense and Nonsense, y algún otro más que tengo por ahí. Pero quiero decir que
que él también tenía esa otra dimensión tan importante, que es intentar traducir las ideas, digamos, para un público mayoritario y que sean más asequibles. Y por último, lo de la tolerancia me parece crucial, lo que decís, y estoy contigo. Yo creo que si hubierais seguido el diálogo con Popper, habrías llegado tú a convencerlo a Popper seguramente, porque es muy típico de él esto de ¿cómo le llama su autobiografía? O sea, búsqueda sin término. Es que no es casualidad, es que era así, defendía eso. Y algo más, podemos utilizar esta misma idea como una cosa de judo contra los enemigos de la libertad. Porque si te fijas, los enemigos de la libertad siempre presumen de ser tolerantes. Y podemos utilizar esa tolerancia para demostrar que no lo son. Quizá el ejemplo más siniestro y al mismo tiempo más glorioso que yo conozco es el de Mao Zedong. Mao es quizá el comunista más criminal que ha dado el comunismo, que ha dado muchos, pero lo de Mao, claro, en términos cuantitativos, pues es difícilmente superable, ¿no? Estamos hablando de 50, 60 millones de muertos de hambre por sus políticas anticapitalistas, su represión salvaje. ¿Te acuerdas la consigna de la Revolución Cultural? Era que se abran 100 flores. Presumía de ser tolerante. Bueno, pues cuando presuman de ser tolerantes, levantemos la mano y decimos, sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, demuéstreme usted, a ver, ¿dónde está su tolerancia? Y ahí puedes demostrar que los sistemas y los antiliberales pues pueden presumir de tolerancia y rara vez lo son. Bueno, no sé si Candelaria se ha desmayado o si ha sobrevivido. Aquí estoy. Ah, bien. Aquí estoy, escuchándolo. Atentamente. No, la verdad que impresionante. Tengo las 2 de la tarde. Tenemos una idea con Carlos extraordinaria de los tiempos, porque justamente ha sido una hora. Yo me quedaría con Carlos, por supuesto, hablando todo el día y la noche eventualmente, pero no sé cómo quieres manejar esto. Me parece que si yo empecé a hablar, es lo lógico que Carlos termine como ha terminado él. Me encanta la idea. Simplemente quería contarles que nos están escuchando no solamente de Argentina, sino que hay público de Estados Unidos, de Perú, de Colombia. Así que realmente agradecemos mucho a todo el público. Y bueno, y surgieron algunos temas, ¿no? Todos están muy preocupados por lo que está sucediendo con la región. Hablan de qué influencia tiene el adoctrinamiento, ¿no? O sea, si ustedes lo ven también como un desafío para el liberalismo, al tema del adoctrinamiento. Y también, bueno, cuando uno ve lo que pasa en Chile, por ejemplo, bueno, ¿qué lugar tienen los sentimientos y sobre todo los resentimientos? Y creo que quizás eso lo pueden responder mejor ustedes. Lo dejo acá, y si quieres, Carlos, responder. Bueno, es interesante esto de los sentimientos. Un autor que los liberales admiramos mucho, que era Adam Smith, escribió sobre eso, ¿no? Un libro maravilloso, La teoría de los sentimientos morales. Mi preocupación con esto de los sentimientos y de las emociones es cuando se trasladan al mundo de la política. Porque ahí sí que yo encendería las alarmas desde un punto de vista liberal. De las cosas más inquietantes es cuando la política se moraliza, y en nuestro tiempo es una cosa que está pasando. Quizá tenga que ver con la evolución de la democracia a la que hacía referencia Alberto, y que es una vieja preocupación de los liberales. No olvidemos que el que primero advirtió de los peligros de la democracia fue Tocqueville. Fue Tocqueville el que utilizó esa imagen terrible de que con la democracia
podemos convertirlos como en un rebaño, ¿no? Y el Estado es el pastor que nos va llevando, ¿no? O sea que existe ese peligro. Y me parece a mí que queda potenciado cuando el que es sensible es el poder. Porque cuanto más sensible sea, más va a tender a desactivar los impulsos que todas las mujeres, todos los hombres tenemos de defender nuestra propiedad, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra familia. Por eso digo, lo del sentimiento me parece que está muy bien que lo tengamos, pero nosotros, Candelaria, el poder no. Perfecto, perfecto. Bueno, y después preguntan mucho sobre la relación del empresariado, digamos, los clonis, como para sostener el populismo, y si ustedes también lo ven como un desafío. Y con esto ya los dejo en paz. Alberto. Bueno, yo, con respecto a ese tema, ya que Carlos lo ha mencionado, Adam Smith advirtió ese problema y llegaba al extremo, Adam Smith, de desconfiar de las cámaras de empresarios porque van a conspirar contra el público. Yo creo que es muy importante pasar el mensaje cuando estamos hablando de empresarios y de comerciantes en el contexto de los mercados abiertos y competitivos. Nos estamos refiriendo a aquellos fulanos que para mejorar su patrimonio y su situación personal no tienen más remedio que mejorar la condición del prójimo. No nos estamos refiriendo a aquellos varones feudales o cazadores de privilegios que como no queda bien para su estatus entrar al vecino y robarle los muebles, lo hacen a través del gobierno con mercados cautivos, exenciones fiscales, privilegios de distinta naturaleza que siempre perjudican la situación de los semejantes. Hay un economista que no vale la pena mencionar, argentino, que ha acuñado una frase muy triste, lamentable, que es vivir con lo nuestro, donde se conecta al empresario que dice: un minuto, yo comprendo el asunto de la libertad de comercio, pero no seamos exagerados de bajar los aranceles abruptamente o eliminarlos. Deme tiempo para el know-how y ponerme a tono con los demás. Y el punto es decirles: miren, comprendo que los proyectos generalmente dan pérdidas en las primeras etapas para tener ganancias que más que compensen esos quebrantos. Pero son ustedes y no es el consumidor el que tiene que pagar y financiar esa diferencia. Pero no tengo los suficientes recursos. Entonces venda su proyecto a la comunidad local o internacional para que hagan juntos ese proyecto. Y si nadie se los compra, quiere decir que, con el perdón de los chinos, es un cuento chino, que es habitualmente lo que ocurre para mantener una especie de esperpentos que llaman industrias locales. Por eso me parece que en ese sentido Adam Smith ha advertido sobre el peligro, la luz colorada que se enciende cuando hay un empresario que entra a la casa de gobierno. Ya ahí hay un problema. Y muchos empresarios creen que están salvando su empresa conectándose con el poder, pero por más que usen corbatas de Hermès y sacos elegantes en primera fila siendo aplaudidores oficiales del poder, saben que si estornudan mal, les sacan su empresa. O sea que para ellos, para sus familias, para sus hijos, para sus empresas, es muy importante el tener independencia del poder. Bueno, quiero agradecer muchísimo, Candelaria, tu coordinación en esto, a Libertad y Progreso, a la Fundación Naumann de nuevo, y muy especialmente este intercambio que ha sido tan agradable como siempre con mi amigo Carlos. Bueno, lo mismo digo, gracias Candelaria y gracias querido Alberto. Un placer escucharlos y esperamos repetir este diálogo en poco tiempo, ¿sí? Que tengan buen día. Adiós. Igualmente. Vale.